Y This meeting is being recorded. empecemos como Dios manda, con una oración. Entonces, gracias Padre Santo porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que esta reunión no es hecha de hombres, Señor, sino se nos reúne para ver cosas del cielo, Señor, para ver cosas espirituales y para ver tu gracia y tu verdad, Señor, manifestando por medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estés aquí reunido con nosotros, Señor, que nos guíes, que nos hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender la profundidad del mensaje que tienes para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de todas las cosas tecnológicas, de todas las cosas del video y el sonido para que pueda llegar tu mensaje como tú quieres que llegue, Señor. Bendice nuestro cuerpo, Señor, bendícenos a nosotros, Señor, santifica todo lo que hacemos, Señor, y llévanos siempre por el buen camino. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Qué bueno verlos, qué bueno escucharlos. La verdad es que no sabía hoy. A veces aquí estamos. Y es importante esta reunión porque, bueno, siempre es bonito vernos y todo, pero estamos terminando el libro de Tesalonicenses, el segundo libro de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué les ha parecido la carta? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué les quedó de esa segunda carta de Tesalonicenses? Que son bien pequeñitas. La primera y la segunda en realidad son bien pequeñitas, pero nos dejó hacer un par de estudios sobre eso. No sé, ¿qué les ha parecido? Rafa, sí. Es que así de repente no me acuerdo mucho, pues sí sé que subrayé como mucho, pero como mucho de la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? A futuro y hoy en día, o sea, de lo que es la vida en el Señor. Y creo que también aquí volví a mencionar algo también del hecho de estar como bien ocupado también, de que estar trabajando y todo eso. Es como Ujú. esa parte, no sé si llamarle balance o qué, ¿verdad? Como de eso, ¿verdad? Con la mirada en esa esperanza, pero bien ocupaditos, ¿verdad? Qué bueno eso. Este, segunda carta a los tesalonicenses, y la primera también. Ujú. Sí, muy, muy, muy bonito. Qué bueno. Don Álvaro. Bueno, a mí me ha parecido buenísimo por el aspecto de que todas las que se convertían eran por su propia voluntad y a unos que estaban adorando a ídolos también, como no había que hablarles mucho y, y dejaban todo y adelante en la conversión del Señor y entendiendo que el plan de Dios era para que todo el mundo se salvara. Exacto. Qué bueno, sí. Y es que eh, cuando uno empieza con el proceso evangelístico y especialmente la gente que nada de Cristo, las señales acompañan, ¿verdad? Entonces las señales, eso es lo que hacía Pablo. Llegaba Pablo, empezaba a hacer una ronda, empezaba a sanar un montón de gente y entonces se divulgaba que había algo ahí impresionante que estaba pasando y después el Espíritu Santo tomaba la reunión y todo eso. Entonces es impresionante las campañas de evangelización que hacían Pedro y Pablo y convertían a 10,000 personas y a 5,000 personas. Y en esos tiempos que 5,000 personas eran casi la mitad de un pueblo, ¿verdad? Entonces es impresionante. Al final del libro de Tesalonicenses empieza a hablar de un tema súper importante y era una preocupación del pueblo de Tesalónica, que es la segunda venida. Ellos estaban, como que se regó la bola de que ya Jesús había venido por segunda vez y los había dejado a ellos botados. Entonces el asunto de la segunda venida se vuelve sumamente importante para el pueblo de Israel, porque es un tema muy actual, es un tema que al día de hoy sigue trayendo mucho susto, mucho miedo, y es un tema que ha ido evolucionando con revelación progresiva, que es lo que estábamos hablando la semana pasada.
Entonces, por eso quería hablar sobre la segunda venida según el Evangelio del Reino. Y hemos hablado un poco sobre este tema, sobre el Evangelio del Reino, y entonces quería como tocar un tema, este tema porque se vuelve importante a nivel de poder entender qué es lo que Cristo nos habla en este momento, en esta era moderna, sobre el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Salvación son dos temas relacionados, pero tocados muy distintos en la enseñanza bíblica. Y entonces es como que la historia nos la contaron hasta un momento y después siguieron contándonos la historia, ¿verdad? Ese es el concepto de revelación progresiva. Entonces, el Evangelio del Reino se centra en la idea de traer el reino de los cielos aquí en la tierra, pero su idea central se basa en que proclaman la soberanía de Dios en el momento en que Dios empieza a reinar. Por eso el tema de la segunda venida se vuelve tan importante para el Evangelio del Reino, porque es el cumplimiento de traer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Verdad? Entonces eso se vuelve muy importante para el concepto del Evangelio del Reino. Por otro lado, el Evangelio de la Salvación lo que habla es la obra que hizo Jesús, la obra redentora que hizo Jesús para salvarnos, pero se queda en la salvación. Y el después, ese es el que se queda un poco corto. Es muy importante porque no es que son opuestos los dos conceptos. No es que el Evangelio del Reino va por un lado y el Evangelio de Salvación va por otro lado, sino el Evangelio de Salvación se centra en la obra de Jesús. El Evangelio del Evangelio del Reino se centra en la obra que nos toca a nosotros hacer, porque ya lo que tenía que hacer Jesús, ya lo hizo. Cuando Jesús estaba crucificado, en el último momento dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tenía que hacer en esta tierra ya lo hice. Ya no me toca a mí hacer, sino le toca a mi pueblo continuar la obra que yo empecé. Entonces, por eso, la segunda venida es un concepto muy diferente entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Salvación, porque mucha gente dice, es que el tiempo está tan mal, la situación está tan dura, que Jesús tiene que venir a una segunda vez. ¿Y a qué va a venir la segunda vez Jesús? Según esa gente, a restaurar todo. O sea, a seguir trabajando. No sé si se va a volver a crucificar, porque la primera crucifixión como que no funcionó. No, no, para nada. Ya lo que tenía que hacer Jesús ya lo hizo. Lo que nos toca hacer nosotros es restaurar todo lo que tiene para que cuando venga ya en la segunda venida se vuelva un asunto diferente. Entonces, sobre este tema es muy importante que trabajarlo porque nos ayuda a entender un poco estos dos conceptos y a entender un tema muy propio y muy importante para la iglesia de Tesalónica. Que la iglesia de Tesalónica, el asunto de la segunda venida se vuelve sumamente importante y se vuelve un tema que los asustaba y les daba miedo. Con respecto al Evangelio del Reino, hay varios versículos que quiero que los entendamos para que veamos que no es algo nuevo que está saliendo de la Biblia, sino es algo que Jesús siempre lo promulgó. Entonces, Alejandra, léenos ahí Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Jesús predicaba, el reino, el reino, el reino, el reino. Y eso es lo que Jesús siempre buscaba incorporar en la gente, ¿verdad? Rafa, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es importante porque el Evangelio del Reino nos habla de propósito, nos habla que continúa el proceso para llegar al fin, que el fin sería la Nueva Jerusalén y la llegada, la segunda venida de Jesús. Entonces, por eso el Evangelio del Reino es tan importante y tan cercano con el otro tema que quería hablarles, que es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Don Manuel, ¿cómo está? Si quieren nos puede leer Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es una petición que todos los cristianos tenemos que hacer y a volver a hacer y volver a hacer es venga tu reino, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre el concepto del reino, pero
es algo que está en el Padre Nuestro, que es algo que es muy, muy propio de nosotros los cristianos, de traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dafne, si quieres léenos ahí Lucas 4:14, 4:43, perdón. Pero él les dijo, también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahí lo deja clarísimo, para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso fue enviado Jesús aquí a la tierra. Y terminamos con Apocalipsis. Caro, si quieres léenos ahí Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor. Perdón, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok, entonces desde el inicio del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, lo que Jesús pasaba proclamando y lo que la Biblia nos está hablando es del reino y del reino de los cielos. Entonces, el Evangelio del Reino anuncia la venida de Jesucristo para que el reino llegue aquí a la tierra en plenitud. Y la segunda venida es el cumplimiento de esa promesa de que el reino de los cielos va a venir. ¿En qué momento estamos ahora? Que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, pero ya mucho de lo que estábamos haciendo, ya lo que Jesús estaba haciendo, ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese momento? En este momento, nosotros todavía tenemos la naturaleza caída, y ya Jesús restituyó las cosas, pero nuestra naturaleza sigue siendo caída. Por eso es que sigue habiendo pecado en el mundo. Cuando llegue la segunda venida, ya no vamos a vivir en esa naturaleza caída, sino ya vamos a estar por encima de todo el trabajo que Jesús está haciendo. Pero el reino no es un lugar, sino es un lugar de influencia. No es un lugar físico, sino es un lugar de influencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros traemos el reino aquí a la tierra, y entonces a donde estamos, influenciamos el reino. No es que nos morimos y nos vamos para el cielo y nos vamos para el reino, ¿verdad? Sino traer el reino de los cielos aquí en la tierra es traer ese lugar de influencia. Entonces, ese es el trabajo que nos toca a nosotros hacer para traer el evangelio del reino a la tierra, ¿verdad? El otro tema que es importante y que amarra con lo que estamos viendo en la primera carta de Tesalonicenses y en la segunda carta de Tesalonicenses también, es la segunda venida de Jesús. Y aquí quería verlo porque es importante para los de Tesalónica este tema, y se vuelve un tema que aparece en la primera carta y aparece en la segunda carta a los tesalonicenses. Margarita, si quieres nos puedes leer ahí Tesalonicenses. Son varias pantallas, entonces ahí te las paso. Bueno. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hasta el día de hoy, ese tema se vuelve como de dos caras para entender lo que Cristo y lo que Dios en su justicia va a hacer. Porque mucha gente se enfrenta hacia la segunda venida como un tema de ajusticiamiento o como un tema de castigo. Y entonces a lo que está Pablo diciéndoles es, miren, ustedes son de luz, ustedes no van a recibir ningún castigo, más bien ustedes deberían de sentirse felices, contentos cuando venga esa segunda venida. Entonces el Apocalipsis, que en este momento no lo tenían, pero para nosotros el Apocalipsis no debería volverse un libro de miedo o de susto, sino debería volverse un libro de esperanza y de fe de que nosotros que somos hijos de luz podamos vivir correctamente, vivir bien. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. O sea, ustedes son de luz. ¿Qué les preocupa? Porque la creencia en Tesalónica era de que Jesús ya había venido y los había dejado botados, porque ellos no habían sido lo suficientemente buenos. O sea, la culpa empezó a entrar en la iglesia de Tesalónica, porque creían que no, es que ustedes deberían haberse portado mejor, es que ustedes hicieron malas cosas, y ese no es Dios. Dios nunca nos va a tratar a nosotros por medio de la culpa. Dios siempre habla con nosotros, se relaciona con nosotros de acuerdo a la misericordia. Y entonces el enemigo se mete dentro de las iglesias, empieza a hablarnos de culpa y nos decimos, pues nos quedamos aquí botados. No vamos a entrar nunca, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la culpa empieza a meterse. Y entonces vemos el último tiempo como que si fuera un tiempo de castigo, un tiempo de tristeza, un tiempo de crujir de dientes y todo eso, pero eso está para los malos, no para nosotros que somos hijos de luz y que Dios quiere nuestra salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa promesa de la segunda venida de Jesús está desde el Génesis en toda la palabra de Dios. Y entonces es algo que nosotros sabemos que vamos para allá. Y veamos lo que nos dice Dios sobre la promesa. ¿Okay? Estamos por aquí. Rafa, si quieres léenos ahí Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ese se vuelve un tema espeluznante y triste para las tribus de la tierra. Pero para nosotros ver que nuestro amigo, que nuestro confidente, que la persona que está cercana a nosotros, donde quiera que nosotros estemos, que el que nos acompaña, que el que es nuestro abogado, el que luchó por nosotros, el que nos fue a buscar en medio de nuestro pecado, viene sobre las nubes del cielo, debería ser un tema de regocijo y de felicidad. Ale, si quieres léenos ahí Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y entonces eso se vuelve un tema importante para los de Tesalónica, porque decían, ¿será que el Hijo del Hombre vino y nadie se dio cuenta? ¿O no nos dimos cuenta porque se fue y vino en lugar de la tierra? Entonces, no, cuando venga, va a venir el Hijo del Hombre, va a ser un asunto de gloria y ángeles y esplendor, y todo el mundo se va a dar cuenta que vino. Entonces, no es que un asunto como capaz que ya vino y no nos dimos cuenta. Es un tema que siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este momento que vivimos bajo el reino de Dios, ¿verdad? Trayendo el reino de los cielos aquí en la tierra y esperando esa segunda venida. Entonces, ahí Mateo 24:32, Caro, si no lo puedes leer. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué quiere decir ese velad? No sé, pregunta difícil. Caro, que tenés el micrófono abierto. ¿Qué quiere decir velad? De estar pendientes, así, como atisbar, dirían a la abuela, estar atisbando que si viene. Atisbar. Don Manuel, ¿qué piensa? ¿Qué quiere decir ese velad? Debemos prepararnos porque en cualquier momento él ya viene
y ya son los últimos tiempos. Yo creo que el asunto es estar preparado, ¿verdad? Hay otras parábolas que Jesús hablaba sobre las vírgenes que tenían la lámpara encendida y todo eso. El concepto de velar es no esperarse hasta el último momento para prepararse, sino desde ya saber que el asunto es cuando Dios quiera, ¿verdad? Entonces, no es esperar el momento preciso, sino desde ya. Estamos listos y preparados para cuando venga el Señor. Margarita, si me querés leer ahí Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y eso es un tema importantísimo, ¿verdad? Todo el mundo dice, es que pasó esto, esto y esto, entonces, ¡pum!, Jesús ya viene, ¿verdad? Y eso es un concepto muy del Evangelio de la Salvación, pensando en que Jesús va a hacer la obra, Jesús tiene que venir, Jesús, y dependiente de Jesús. Y el Evangelio del Reino más bien nos tira la pelota a nosotros y decir, mire, la hora no importa, la hora no va a ser importante, lo importante es que ustedes estén preparados, lo importante es que ustedes sepan el camino y lo importante es que ustedes hagan lo que les toca hacer. No esperen que Jesús venga a hacer lo que a ustedes les toca hacer, ¿verdad? Y esa gloria y poder de la segunda venida tiene que ser un tema para nosotros esperanzador. Yo me acuerdo que Kenia me contaba que cuando ella estaba pequeñita en la iglesia, ella decía, qué pereza, yo me voy a ir al cielo a tocar arpa y hay muchas cosas que hacer aquí en la tierra, yo no quiero irme para el cielo, debe ser un lugar aburridísimo, ¿verdad? Pero esa segunda venida se vuelve en gloria y en poder, en el tanto entendemos que estamos aquí con una misión y vamos a estar allá no para tocar arpa, ni para estar viendo para el techo, sino para seguir haciendo la misión ya bajo otra esfera, no terrenal, sino más bien espiritual. Entonces, en 2 Tesalonicenses nos vuelve a tocar el tema de la segunda venida, por eso quería hablarles de ese tema, porque creo que Tesalonicenses, esa iglesia estaba muy preocupada con ese tema y se vuelve muy actual. Nosotros también como que tendemos a ser preocupados por eso. Don Manuel, si quieren leer 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 8. Segunda Tesalonicenses. ¿En dónde estoy yo que estoy viendo? Ahí. Según me perdí. Ahí está en la pantalla. Ok. Es que yo vengo sacando unos print screen, voy imprimiendo las pantallas. Entonces me confundo. Ahora sí ya estoy. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 y al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a ser un tema de sol a sol que se va a dar cuenta, la gloria de Dios, los ángeles, el poder y la llama de fuego va a dar señales de que Jesús viene por segunda vez y que el reino o la manifestación física del reino de los cielos va a llegar aquí a la tierra, ¿verdad? Que ese es el concepto, ¿verdad? No es que vamos a salir de esta tierra y vamos a ir a otro lugar donde el reino de los cielos está, porque no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Pero esa naturaleza caída que tenemos en este momento va a dejar de manifestarse y va a ser la manifestación ya física del reino de los cielos espiritual que estamos viendo en este momento. Aquí, ese es uno de mis pasajes favoritos, o se ha vuelto uno de mis pasajes favoritos. Es un poco largo, pero creo que nos da un concepto muy claro de el antes, el durante y el después, ¿verdad? Entonces, Margarita siempre me reclama que no la pongo a leer, entonces voy a ponerle a leer bastantes grandes las citas. Entonces, Margarita, si nos puedes leer ahí Romanos 8, del 19 al 25. Son varias pantallas.
Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Aquí habla de 3 temas súper importantes. Primero, desde el Génesis nos cuenta cómo la creación fue degenerada por medio del el pecado que entró en el mundo, ¿verdad? Yo les he dicho como lo veo yo, Dios puso al hombre, o Dios creó al hombre y lo puso como administrador de la creación. En el momento en que el hombre decide quitar a Dios y darle ese lugar al diablo y el pecado entró a la tierra, entonces todo lo que estaba bajo el hombre, toda la creación fue degenerada y fue llevada a la muerte. Por eso es que ahí dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque entonces los hijos de Dios son puestos en lugar de eminencia, en lugar de liderazgo, y entonces se restaura toda la creación. Entonces ya la creación y la muerte y la descomposición salen. ¿Por qué? Porque esta nueva, los hijos de Dios están tomando su lugar de importancia. Y eso no va a ser cuando venga la segunda venida, sino desde ya los hijos de Dios tenemos que estar en los lugares de liderazgo, empezando a cambiar la creación y cambiando y influyendo y sacando el pecado de toda la creación. Pero ahí el pasaje empieza a decir que toda la creación está esperando que los hijos de Dios hagan lo que tienen que hacer. Y después termina diciendo que lo que falta para la segunda venida de Dios, de Jesús, va a ser ese cuerpo nuevo, ¿verdad? Que ya es la última parte, la naturaleza caída, que en este momento tenemos que por eso es que el pecado está todavía en la tierra, porque todavía pertenecemos a esa naturaleza caída, por eso todavía nosotros en nuestro cuerpo está la concupiscencia, dice el pasaje, para meter el pecado en el mundo y quitando eso que nuestro cuerpo provoca, y en ese nuevo cuerpo que Cristo va a venir con la segunda venida, se va a terminar de restaurar todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para o qué está faltando para que todo sea restaurado? No es que Jesús venga y restaure la tierra, sino que Jesús nos entrega ese cuerpo que todavía no tenemos, ¿verdad? Que es el cuerpo sin la naturaleza caída que trajo el pecado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el sentimiento que deberíamos de tener nosotros hacia esa segunda venida? Porque mucha gente tiene ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de preocupación, o inclusive hay en Tesalonicenses, que era lo que hablaba un poco Rafa, la gente dijo, ¿para qué voy a trabajar? Si ya ahorita viene Jesús, entonces no voy a trabajar, entonces, y no tengo nada que hacer, tengo que sentarme y esperar a que venga Jesús en la segunda venida. Y Pablo dice, no, un momentico, aquí hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, no se quede esperando a que venga Jesús y nos lleve a todos, ¿verdad?
Y ese concepto todavía sigue muy metido en algunas iglesias, donde la gente dice, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué construir casa? ¿Para qué prosperar económicamente? Esas son cosas del mundo. Ustedes deberían estar pensando en cosas espirituales, pero más bien bajo un concepto de, no tengo que trabajar, porque ya Jesús viene y va a raptarnos y nos vamos a ir de aquí y vamos a ir a otro lugar. Ese no es el concepto, eso es nunca lo que dijo Jesús. Y Pablo dice, el que no quiera trabajar, perfecto, pero que no coma. O sea, se vuelve sumamente duro Pablo en ese concepto de que el que no quiere trabajar, que no coma. Porque Jesús desde el puro inicio nos mandó a trabajar, no nos mandó a esperar ahí que nos muriéramos para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y entonces aquí, igual en Tesalonicenses, está esa voz de esperanza para la segunda venida de Jesús. Dafne, si quieres leernos ahí primera Tesalonicenses, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo tampoco sabía qué tan allá iba a venir Jesús, dice, bueno, si usted se murió, va a resucitar. Y si usted está viviendo aquí, va a ser arrebatado, o sea, va a ser llevado por medio de Jesús y va a ser llevado a esa nueva Jerusalén. Ya sea una o la otra forma, siempre vamos a llegar con Jesús y estaremos siempre con Él, ¿verdad? Porque era el concepto de, ok, los que se murieron ya perdieron su oportunidad, era la preocupación de Pablo, perdón, de Tesalonicenses, y que Pablo trata de rectificar un poco. ¿Qué pasa si ya se murieron? Perdieron su oportunidad, solo los que están viviendo aquí vamos a llegar a ver esa segunda venida. Y Pablo dice, no, momentico, si usted se murió, resucita y va a ir adelante con Dios. Y si no, va a ser arrebatado, ¿verdad? Depende de cualquiera de las dos cosas, siempre va a haber, siempre va a vivir de ese tema sobre lo que Dios planea para nosotros. Y después de hecho, también es una parte importante para entender un poco dentro del Evangelio del Reino, cómo hacer esa segunda venida. Rafa, si quieres leernos ahí Hechos 3, 19, 23. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escucha a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Es interesante porque aquí hay un tema que se vuelve, para mi parecer, medular al entender la segunda venida. Y es esta parte que dice aquí, pues Él, ¿quién? El Mesías, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió hace muchos mediante sus santos profetas. Entonces la restauración, y aquí queda clarísimo, la restauración no la hace el Mesías. El Mesías no le toca hacer la restauración final de las cosas. La restauración le toca ¿a quién? A los que tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios para que sus pecados sean borrados. A los hijos de Dios. Entonces, por un lado nos dicen que la creación gime para que se manifiesten los hijos de Dios. Y por este otro lado dicen que Jesús tiene que permanecer en el cielo hasta esa restauración final. Entonces, a mí me queda muy claro con esos dos versículos cómo el trabajo nos toca a nosotros, no le toca
a Jesús, porque ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que sí deja muy claro este versículo es el Señor, que lo que dice Moisés, el Señor Dios de ustedes levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Por eso es que era tan importante que Jesús fuera parte humano y fuera 100% humano, perdón, porque tenía que ser una persona de entre el pueblo, o sea, un humano el que llegara a restaurar, porque por medio de un hombre entró el pecado, por medio de un hombre también tenía que salir el pecado. Y se vuelve aquí un tema importantísimo. Cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y entonces, un día le estaban preguntando a varios pastores de iglesias grandes que si Jesús era la única opción para llegar al cielo. Era en un programa donde critica mucho las iglesias y donde critica mucho a la fe cristiana. Y varios pastores dijeron algunas cosas que yo no estoy muy de acuerdo, pero Joel Osteen, que es súper criticado en Estados Unidos porque tiene unas iglesias más grandes y más prósperas de Estados Unidos, Joel Osteen dijo, no es la única opción, pero es la única opción confiable para poder acercarse a Dios. ¿Qué quiere decir? Si usted es santo, perfecto y sin mancha, usted se acerca a Dios. Solo que todos sabemos que nadie es santo, perfecto y sin mancha. Entonces, por eso se vuelve primordial que escuchemos a este profeta, que veamos este camino. Y yo siempre he visto este pasaje, que quiero que se queden con este pasaje, de una manera muy interesante. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, ¿verdad? Yo creo que Dios durante tanto tiempo mandó algunos caminos, algunas verdades y la vida, pero el ser humano no ha podido, bajo sus propias intenciones, bajo su propia naturaleza caída, acercarse al Padre. Entonces manda a Jesús como el cumplimiento de todo el mensaje bíblico, como el mejor camino, la única verdad y la única vida. Y entonces Jesús dice, vea, si usted no es por mí, no puede llegar. Nadie llega al Padre sino por mí. Y entonces, bajo ese concepto, es que entendemos la importancia de la obra de Jesús. Y hay mucha gente que no recibe la obra de Jesús y perfectamente, y ante la pregunta, o sea, ¿solo por medio de Jesús puede al Padre? No, pero tiene que ser perfecto para no llegar al Padre. Entonces, mejor, como usted no es perfecto, veamos y buscamos el camino más fácil que nos puso Jesús al bajar y morir por nosotros en la cruz. Entonces, la segunda venida se vuelve importante para poner una responsabilidad a nosotros para hacer la obra y para poner también en nosotros la importancia de mostrar a Jesús el único camino, la única verdad y la única vida. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana, que terminamos el libro de Tesalonicenses y empezamos el segundo cuarto de Salmos, que la próxima semana vamos a tener un estudio lindísimo sobre esos segundos 25 salmos que tenemos. Entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda que les gustaría comentar al respecto. Bueno, yo como lo veo es, como estábamos hablando al principio, el reino de la salvación apenas es como el comienzo. Y después lo que queda es un trabajo inmenso que tenemos, ¿verdad? Que instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Todos sabemos que primero en la oración se construye todo y después se traduce a este mundo natural. Entonces, verdaderamente tenemos muchísimo trabajo y para eso el Señor cuenta con nosotros, con sus hijos, para no solamente llevar el mensaje de salvación, sino todo lo demás.
Entonces, me parece súper interesante esto porque de verdad nos deja pensando en todo lo que Dios confía que nosotros hagamos acá y con todo su mensaje, pues me gusta mucho de este tema. Las nuevas tendencias de liderazgo dicen que las cosas se quedan dos veces. Uno, en el pensamiento, donde uno diseña las cosas y después las vuelve realidad, que es muy parecido a lo que vos dijiste. Yo creo que en la oración Dios empieza a dictarnos las ideas y la estrategia, y en conjunto vamos trabajando y después empezamos a ponerlas en práctica. Entonces, por eso es tan importante la relación con Dios, para guiarnos, para dirigirnos y para que nos tire los planos, como que si fuera un arquitecto, ¿verdad? Que nos tire los planos y después empezamos la construcción de la sociedad que queremos. Hay un concepto muy lindo de una universidad que se llama Universidad de Arquitectura Social, que el concepto es eso. O sea, Dios nos dicta los planos y nosotros empezamos a trabajar, y ya cuando ya tenemos esos planos listos, empezamos la construcción de la sociedad que queremos, ¿verdad? Entonces, sí es importante la parte de la oración, la parte de la relación con Dios, y después la parte de arrollarse las mangas y ponerse a trabajar, ¿verdad? Lindísimo eso que dijiste, Dafne, me encanta. Me encanta cómo lo pusiste. No sé si tienen algún otra idea. Bueno, listo.